Comenzamos entonces con los tipos de bibliografía. El primer tipo de bibliografía que vamos a ver hoy se llama bibliografías analíticas. Y el propósito de esta bibliografía es dar a conocer una descripción e identificación precisa y natural de los materiales bibliográficos vistos como objetos físicos, es decir, como unidades bibliográficas. Y entonces se divide en tres ramas. Vamos a verla. Bibliografías analíticas se dividen en tres. Bibliografía histórica, es decir, esta bibliografía va a estudiar el origen del libro, las primeras impresiones, los impresores de las obras ejemplares, y trata de dar un panorama histórico del desarrollo de los medios para la producción de los textos, así como del desarrollo literario, dentro del cual surgió o se dio a conocer determinada obra. Segunda subtipo de bibliografía dentro de las analíticas va a ser la bibliografía descriptiva. Y la bibliografía descriptiva será aquella que se encarga de dar a conocer a fondo las técnicas y materiales utilizados en la edición de ese material. Y va a plantearse las siguientes preguntas, porque es descriptiva, necesita respuestas. ¿Cómo fue compuesto este documento? ¿Qué tipos se emplearon y sobre qué tipo de papel? Los tipos, cuando hablamos en los libros, no se refiere a las personas, se refiere a la letra, ¿ok? Al tipo de letra que se está utilizando. Entonces, cuando ustedes lean qué tipos se utilizaron, se refiere a qué forma de letra. Arial, grunge, lo que sea, ¿no? A eso se refiere. Otra pregunta sería, ¿cómo se incorporaron las ilustraciones al texto? Otra pregunta, ¿cómo está encuadernado y qué materiales se emplearon para ella? Como es una bibliografía descriptiva, pues obviamente van muchos detalles que a lo mejor nosotros ni siquiera consideramos, ¿no? El otro tipo de bibliografía dentro de las analíticas será la bibliografía textual. La bibliografía textual es la aplicación de los principios de la bibliografía analítica para la corrección e interpretación de un texto. Entonces, sobre todo, pues el argumento principal en la bibliografía textual es que en algún momento del proceso de producción, el texto se entregó a un autor, sufrió modificaciones o alteraciones de cualquier forma en sus palabras, en su texto, en su composición externa, por lo que es necesario analizar y comparar las diferentes versiones. Cuando ustedes ven un libro, no sé si han revisado la hoja donde vienen los créditos y todo eso, dice primera edición, segunda edición, tercera edición. Significa que el autor ha revisado ese texto y le ha realizado o quitado cosas, ha hecho cambios o le ha añadido información, a lo mejor tuvo que hacer una corrección, a lo mejor cambió el tipo de letra, el tipo de papel, etcétera, etcétera. Es importante verificar estas versiones porque cada versión tiene pues sus diferencias y a lo mejor va a ser muy difícil compararlas, pero para eso están las bibliotecas, porque generalmente en las bibliotecas tienen esas ediciones y nos van a servir, ¿no? Entonces, pues por eso es que es de suma importancia tener un conocimiento profundo del autor del que vamos a estar haciendo esta bibliografía, y así pues como del tiempo y los contemporáneos de esa época, las técnicas y los estilos de edición utilizados en la publicación que estamos verificando, ¿no? El siguiente tipo de bibliografía será bibliografía enumerativa o sistemática. Bueno, ¿en qué consiste esta bibliografía? Esta bibliografía trata y tiene como objetivo reunir información sobre los libros individuales u otros materiales gráficos dentro de un arreglo lógico y útil. Y vaya, pues a diferencia de la bibliografía analítica, esta bibliografía pues conlleva ideas, es decir, identidades intelectuales, ¿no? La bibliografía enumerativa trata pues de organizar esa información para así poder saber cómo va estructurado ese libro, ¿ok? Y la bibliografía enumerativa o sistemática tiene también subcategorías, ¿ok? Ya vimos las subcategorías de la bibliografía, del primer tipo de bibliografía que vimos, la analítica. Ahora tenemos la bibliografía, la bibliografía que estamos ahorita analizando, que sería la enumerativa o sistemática.
va a comenzar entonces su subdivisión con la bibliografía de autor, que esta es la que más utilizamos nosotros, ¿no? Obviamente en esta lista estarán las obras por su y por el autor. Entonces, obras, artículos, trabajos que traten de él directamente, escritos por él, escritos presumiblemente por él y por toda la crítica que su producción literaria haya generado. Bueno, pues cuando se trata de autores muy importantes o de identidad desconocida, pues la compilación de una bibliografía de autor se complica y puede existir ahí pues diferentes opiniones sobre quién lo escribió, etcétera, etcétera. Es bueno tener conocimiento sobre el autor de un libro porque generalmente ellos escriben otros libros bajo la misma bajo el mismo esquema o va utilizando los mismos temas. Entonces generalmente son especializados en esos temas. Bueno, por eso es que es importante. Otro tipo de subclasificación de las bibliografías enumerativas y sistemáticas será la bibliografía de bibliografías, ¿ok? Y esto va a ser una lista de bibliografías. Suena repetitivo, pero aquí vamos a ir condensando todas esas, toda esa información sobre los textos que hemos estado analizando. La vamos a ir armando y en estas pues obviamente se van realizando sobre cualquier área de conocimiento. Es decir, tengo, por ejemplo, un libro, una enciclopedia. Voy a poner filosofía. Voy a poner todas las bibliografías sobre que utilicé sobre el área, sobre ese libro de bibliografía, de filosofía. Y entonces voy a escribir, con toda esa información estoy haciendo una bibliografía. A eso se le llama bibliografía de bibliografías. Es decir, que voy a elaborar un documento donde compile la información de otros libros. Próximo video vamos a continuar hablando de este tema.